A esta hora estamos en línea directa con el protagonista de este histórico anuncio de hace un año, el ex vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que reaparece en la vida política de nuestro país. Economista Sonnenholzner, bienvenido a Notimundo Estelar. Les saludamos María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Buenas noches. Hola María del Carmen, hola Freddy. Usted me había desaparecido. Yo aquí he estado, por si acaso. Empieza, una reaparición. Es porque empieza a actuar de manera más decidida en política y empieza a aceptar entrevistas, y el hecho es que vamos a conversar sobre temas de la vida nacional. Seguro, pero no, he estado activo, Freddy, nada más para su información. He estado haciendo opinión pública, he estado participando en la primera vuelta, recorrí como lo ofrecí, ¿no? En función de buscar la unidad en su momento, estuve visitando comunidades, sobre todo en la ruralidad, y dando entrevistas. No había estado con usted nomás, Freddy, pero un gusto poderlo saludar a usted y a María del Carmen. Muchas gracias, señor ex vicepresidente. Permítame iniciar. Otro nomás, Freddy, por favor. Gracias. Permítame iniciar esta entrevista consultándole por qué no se lanzó a la arena cuando usted se despidió de la vicepresidencia de la República. Dio pistas como que iba a analizar un plan, a preocuparse de los grandes temas del Ecuador, y eso les hizo pensar a los ecuatorianos en una eventual candidatura presidencial suya. Sí, lo entiendo, Freddy. Yo siempre fui claro, dije que no era candidato a nada en todo el tiempo, que la gente vivía, bueno, no la gente, unos pocos, porque la verdad es que la mayoría de los ecuatorianos me respaldaban y estaban, digamos, conscientes de que yo estaba haciendo un esfuerzo casi sobrehumano en esos momentos. Pero siempre dije que no era candidato a nada. Dije que salía a construir una unidad, lo intenté, en vez de unidad encontré vanidad. Advertí que 16 candidaturas lo único que hacían era perjudicar a los ecuatorianos. En ese momento llegaron a ser hasta 19 en algún punto. Advertí que la mayoría no iban a sacar ni 1 o 2%, así ocurrió. Y bueno, aquí estamos, quedó claro que cantidad no es calidad, ya estamos en una segunda vuelta. Yo hice lo que ofrecí, trabajé por la unidad, di lo mejor de mí para aquello, pero no en función de una candidatura mía. Yo dije que no podía aceptar una candidatura si yo no había construido un camino hacia allá, Freddy. Yo no tengo partido político, nunca he estado afiliado a ninguno, no tengo estructuras. Hubiese sido una irresponsabilidad por lo menos hacerlo. Eso no significa que no fue un actor importante. Denuncié cosas relevantes durante la campaña, denuncié la mentira de los 4 o 5 millones de vacunas de Argentina, que luego el mismo presidente de Argentina aclaró y dijo que no había ningún ofrecimiento de ese tipo, sino la posibilidad de poner en contacto al candidato Arauz con un laboratorio con el cual el Ecuador ya tiene un contrato. O sea, cosas así. Estuve activo, estuve dando mi opinión, que todavía hay muchos ecuatorianos que la respetan, la consideran, y en función de eso lo seguiré haciendo en esta segunda vuelta, Freddy. ¿Cuál es la opción que tiene el Ecuador para esta segunda vuelta electoral según su óptica, señor Sonnenholzner? Bueno, lo que sea, lejos de un modelo que ya ha destruido a algunos países, ya ha hecho suficiente daño al nuestro, que se llama el socialismo del siglo XXI. No podemos salir de un hueco haciéndolo más hondo. Creo que ese es un modelo que ha fracasado ya en toda la región, y evidentemente tiene una ventaja electoral, que saben cómo hacer caldo de cultivo de la crisis tan grande que está viviendo el país, a consecuencia de una pandemia que ha dejado a 500 millones de personas en el mundo sin empleo, y otro número similar en situación de pobreza. Y en el Ecuador hay cifras sociales muy dolorosas, muy difíciles, cifras sanitarias muy dolorosas, muy difíciles, como las hay en todo el mundo, con la diferencia de que desgraciadamente en nuestro país no hubo la previsión de ahorrar en bonanza, de contar con fondos suficientes como para inyectarle a la economía en estas circunstancias. Se burlaron de esa posibilidad de tener una economía, digamos, responsable, de tener un equilibrio fiscal, de tener fondos de red. Se burlaron, durante 10 años se burlaron de esa posibilidad, y bueno, ahí están las consecuencias. ¿Cuánta falta nos hubiesen hecho? A pesar de aquello, por lo menos el tiempo que yo estuve, puedo dar fe de grandes cosas que se consiguieron, sobre todo en función de apalear, en función de disminuir el impacto social de esta crisis, que igual es muy fuerte, pero entre otras cosas, más de 300 millones de dólares el año pasado, y este año felicito esa iniciativa de 800 millones de dólares para mitigar el impacto social en transferencias directas a las personas más vulnerables, refinanciamiento de miles de millones de dólares de deudas de los ecuatorianos, no corte de servicios básicos, entregas de 8 millones de raciones alimenticias, cosas que sirvieron en su momento, pero que sin duda siempre serán insuficientes. La única salida que tiene el país es la vacunación, Freddy, el resto es cuento. Vamos a hablar enseguida de ese tema
economista Sonnenholzner, pero ¿cómo mira usted las acciones de este gobierno y las condiciones actuales del Ecuador, tanto en materia económica como sanitaria, que son las fundamentales ahora? Bueno, las económicas muy duras. Yo creo que el año pasado, en algún momento, Milton, y en función, mi salida, no la hice antes porque yo estaba esperando cumplir 3 requisitos: que se estabilicen las cifras de mortalidad en el país. Usted recordará que en Guayaquil, en Guayas, hablemos de Guayas, fallecen normalmente 60 a 65 personas diarias y llegaron a fallecer 750, Freddy, perdón. Entonces, una locura. Una cosa, como yo decía, la realidad había superado la ficción. Ni en las peores películas sobre pandemias yo había visto algo como lo que tuve que ver en primera fila y de lo que tuvimos que salir en Guayaquil. Entonces, un requisito era esa estabilización que se consiguió. Es más, no se volvió a tener en ningún lugar del país situaciones siquiera comparables de cerca con las de Guayaquil. Hay un error de percepción de la gente en función de la interpretación de las cifras. Mucha gente habla de que Quito ha superado a Guayaquil en cifras de contagios, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que cuando esto arrancó en Guayaquil, la capacidad de hacer pruebas era mínima. El país podía hacer 1.500 pruebas diarias, lo cual fue completamente insuficiente. Entonces hubo un subregistro muy amplio, tanto de fallecidos por COVID como de personas positivas de la enfermedad. Eso ya no ocurre en el Ecuador. En menos de 30 días se llegó a poder hacer solo desde lo público más de 20.000 pruebas diarias. Y eso ha sido suficiente como para que eso ya no ocurra en el Ecuador, más lo que se logró sumar del sector privado. Entonces se registra normalmente ahora sí, pero hay un subregistro, sobre todo el mes de marzo y primera quincena de abril, que no te deja ver la realidad de la situación de Guayaquil. Por eso se tomó la decisión en su momento de publicar, Freddy, las cifras del INEC. Se publicaban mensualmente sobre los comparativos de fallecidos reales y ver el excedente, y en función de eso poder dimensionar de mejor forma la magnitud del problema, Freddy. Pero, perdón un minuto. Pero hay todavía una pandemia vigente en el país. Creo, y me duele, yo lamento, ver que parece ser que muchos ciudadanos se han olvidado de lo que vivimos, de lo que sufrimos en marzo y abril, porque los veo pues en carnavales, grandes fiestas, graduaciones, fines de año, parrandas, y yo creo que tienen que recordar que en cualquier momento, en cualquier ciudad, puede volver a pasar lo que ya vivimos. Yo creo que aquí, si no ha quedado claro la importancia de la corresponsabilidad a estas alturas, no entiendo cómo vamos a aprender que sobre la muerte de miles de personas y no aprendemos todavía, porque usted sabe que esto no tiene nada o tiene muy poco que ver ni con la calidad del sistema de salud, ni si usted está en el primer mundo o en un país subdesarrollado, porque lo que pasó en Guayaquil pasó en Nueva York, hasta de forma más dramática, pasó en Madrid, pasó en Lombardía, pasó en Wuhan, está pasando en Brasil, está pasando en Perú, está pasando en California un año después. Entonces, ¿qué cree? ¿Que no puede volver a pasar aquí? A mí me genera una frustración realmente y una preocupación gigantesca ver que a veces parece que muchos no han aprendido nada, Fred, y lamento. Sería muy doloroso, posiblemente muy difícil de superar, volver a entrar en una circunstancia igual que la que ya vivimos. Estamos dialogando con el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Ahora, economista, justamente por esa necesidad de inmunizar a la mayor cantidad de ecuatorianos en el menor tiempo posible, como usted lo ha señalado, ¿qué debería entonces hacer el gobierno en relación al pedido de algunas de las alcaldías, las más grandes del país? Hemos visto lo que está sucediendo ahora con la alcaldesa de Guayaquil, con Cintia Viteri, con esta demanda, esta medida cautelar que ha presentado en contra de la farmacéutica de Pfizer, en contra del Ministerio de Salud, justamente por este impedimento que tiene de poder comprar, de poder distribuir las vacunas entre los guayaquileños, y la intención es justamente poder vacunar a 1 millón de guayaquileños en el menor tiempo posible. A ver, María del Carmen, le voy a dar mi opinión objetiva. Yo ya no soy funcionario del gobierno hace más de 8 meses y no tengo información interna como para decirle esto pasa o esto no pasa. No la tengo, lamento decirse. Pero en todo caso, sí creo que no solo en el Ecuador, en muchos países hay una suerte de populismo pandémico, ¿no? De demagogia respecto a temas que ya están resueltos a nivel mundial. Se sabe que los laboratorios no venden sino a gobiernos nacionales de forma directa, y que una vez que cumplan esos compromisos ya adquiridos con gobiernos nacionales, podrán, supongo yo, en el futuro, cuando ya se estabilice la crisis de la pandemia, podrán entrar al negocio privado de las vacunas, supongo, asumo. Creo que si algún ecuatoriano, alcalde, ciudadano, empresario, hijo de la vecina, tiene acceso a vacunas
antes que el gobierno realmente lo tiene, directamente con un laboratorio, de los muy pocos que hay además, porque son muy pocos, tiene que decir, bueno, sabe que aquí está fulanito y me va a dar 1 millón de vacunas, pero no para julio, porque para julio no es el problema es aquí y ahora. Pues. Me explico. Me hace acuerdo de las mascarillas, igualito, porque yo estaba en marzo, no había mascarilla, yo andaba 10 días con la mascarilla. Es más, tal era la ignorancia en esa época que yo le echaba alcohol a la mascarilla, lo cual hacía perder las propiedades de filtrado de forma drástica. Yo con eso me metía a las unidades de cuidados intensivos, una brutalidad, yo no sé cómo no me enfermé, crea. Y no había mascarillas y la gente decía, pero es que el gobierno no consigue. No, pues no había en Madrid, no había en Estados Unidos, no había en Alemania, no había mascarillas en el mundo. Entonces yo sí voy a conseguir a mejor precio. Sí, pero la conseguías para junio. En junio ya la vendían en el semáforo, pues, María del Carmen. ¿Me explico? Entonces, es decir, la propuesta no es lo suficientemente ágil. ¿A dónde le firmo que en agosto, si usted quiere la vacuna en la gasolinera? Pues, María del Carmen? ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, ya pongámonos serios, es todo lo que yo digo. El país tiene un plan de vacunación, ¿ya? Que puede gustar o no gustar, que habla de 20 millones de dosis. Y si alguien sabe cómo mejorar eso hasta noviembre o octubre, no me acuerdo cuál es el plazo que se ha puesto el gobierno, bueno, que explique sobre todo los candidatos, ¿no? Y que digan cómo lo van a hacer. Y enhorabuena, el país les agradecerá. Pero lo cierto es que hoy los únicos países que obtienen vacunas como prioridad son los que cumplen 2 requisitos. Los que financiaron los programas de investigación de la vacuna en su momento, cosa que el Ecuador no hizo. No creo que su legislación lo permitía, pero además no tenían los recursos. Israel, Europa, Estados Unidos tienen prioridad en función de eso porque pusieron el financiamiento, y los que se prestaron para las fases de investigación de las vacunas para que se hagan fases experimentales en sus países. En América Latina, Brasil, Chile y Perú. Nadie más. El resto tenemos que esperar un cronograma que se ha acordado entre la OMS, los laboratorios y los estados para ir vacunando durante este año. Si alguien sabe cómo hacerlo antes, mejor. Y creo que el gobierno hizo bien diciéndoles a los alcaldes, vean, si ustedes cumplen estos 3 requisitos, pueden traer. Me parece que fue una buena decisión. Que tenga alguna certificación de la OMS, de la EMA, que es la entidad europea de control sanitario, de la FDA o de algún otro, creo que eran 4. Me parece muy bien porque hay mucho riesgo de vacunas chimbas, peligrosas, truncadas, o cualquier cosa que puedan importar. Creo que hay que precautelar la salud, y el ARCSA no tiene la capacidad de certificar vacunas, entonces tiene que convalidar certificaciones de laboratorios serios, como los que le he mencionado, o de instituciones serias como las que he mencionado. Que sea gratuita, porque evidentemente no puedes permitir un negocio con la salud en estas circunstancias, sería terrible y entraríamos en una especulación que lo único que haría es que solo los que tienen dinero se vacunen, lo cual es una brutalidad, pues, ¿no? De hecho, ahí entramos en la discusión actual del manejo de las pocas vacunas que hay y los privilegios versus las prioridades. Y lo tercero, que no hay intermediación, que sea directamente con los laboratorios, porque sería también terrible y contraproducente que el Ecuador fomente e incentive el mercado negro de vacunas. Terminaría haciendo que el mismo país no pueda acceder a las vacunas que necesita, pero además generaría un conflicto con los demás países que se han adherido a estas iniciativas. Entonces creo que son 2 requisitos básicos que si los puede cumplir alguien, enhorabuena por el país. Pero si no, pues digamos, dejemos el populismo pandémico. Creo que nos haría bien, y creo que a estas alturas ya deberíamos haber aprendido. Todos, ¿no? Todos, no solo las personas que lo practican, sino los que le hacen caso. Pero el manejo hasta el momento, ¿usted considera que ha sido adecuado? Porque usted decía hace un momento el manejo de las pocas vacunas, que no hayan privilegios. Sin embargo, primero hemos visto un hermetismo. Yo le he dicho que creo que hay un plan de vacunación bastante decente en cuanto a la cantidad obtenida y las negociaciones, y muy lamentable en cuanto a la aplicación de las pocas vacunas que han llegado. Porque el mensaje que ha recibido la ciudadanía es que han habido privilegios y no prioridades en función de parámetros reales, ¿ya? Y los responsables son quienes con discrecionalidad han dispuesto que se vacune a quien no le toca. Para mí esto es muy claro. En todo el mundo las fases están definidas igual: fase 0, fase 1, fase 2 y fase 3. La fase 0, que ya terminó en el Ecuador, incluía personal de primera línea de salud, que eran los que estaban enfrentando la pandemia, y ancianos que viven en residencias para adultos mayores, porque son los lugares de mayor mortalidad COVID. Si usted era un anciano que vivía en una residencia de adultos mayor, independientemente de quién usted sea, tenía que haber sido vacunado en fase 0. Si usted trabajaba en primera línea, tenía que haber sido vacunado en fase 0. Pero si vacunaron a alguien que no estaba ahí, eso no tiene presentación.
Y eso lamentablemente empaña el esfuerzo que ha hecho el gobierno de conseguir vacunas, sin duda. ¿Pero usted cree que quién le va a discutir eso? Nadie. Ahora, economista, ¿no cree usted que ha habido una suerte de imprevisión por parte del gobierno? Mire usted lo que pasó con esta página web anunciada de manera reiterada por las más altas autoridades, generando una expectativa muy grande a cientos de miles de ecuatorianos de la tercera edad, y la respuesta fue que esa página colapsó. Ayer nos decía en este mismo espacio el secretario de gabinete, el señor Jorge Water, es que hubo mucha gente, pero eso es previsible que iba a haber mucha gente. Sí, ¿Qué es lo que está pasando con el que, gobierno? ¿Qué quiere que le diga, Freddy? Debieron haberla aprobado mejor, sin duda. Ojalá la reactiven pronto y puedan culminar. Creo que ha sido correcto también vacunar primero en Galápagos, porque la logística hacia allá y la situación de salud. Es decir, si usted se enferma en Babahoyo, lo trasladan a Guayaquil, pero si usted se enferma en Santa Cruz y está lleno San Cristóbal, está frito. ¿Me explico, Freddy? Creo que eso fue correcto. Así es. Pero de ahí, sin duda, Freddy, sin duda, son errores que se pueden evitar y que, insisto, afectan un proceso tan importante para el país. Pero yo como ciudadano, yo ya no soy autoridad, yo soy un ciudadano más como usted. En ese plano le estamos entrevistando, por supuesto. Yo lo que digo es, ojalá tanto este gobierno como el próximo, independientemente de quién gane, puedan tomar el rumbo de llevar adelante este proceso sin mayores sobresaltos. Y ojalá los ecuatorianos también pongamos de nuestra parte. Porque si a mí me llaman a vacunar, Freddy, y yo tengo 37 años y gracias a Dios una buena salud, les agradeceré y les diré de favor que mejor llamen a mi vecina que tiene 90 años. ¿Me explico, Freddy? Si es un error de por sí que llamen, a mí no me han llamado ni me han ofrecido, pero digo, es un error que llamen a alguien que no corresponde. Pero también es un error aceptar cuando sabes que no te corresponde. Pues. Y es de parte y parte. Ahora, economista Sonnenholzner, el tema es que si no nos vacunamos todos los ecuatorianos de manera urgente, paramos la presión en los hospitales, frenamos las muertes, no vamos a podernos reactivar económicamente en el país, ni aquí ni en el mundo entero. De acuerdo con usted, y lo más triste que hay países que una vez más se incrementará la inequidad, ¿no?, entre los países, porque hay países que ya terminan en un mes de vacunar. Entonces tendrán ventaja en su reactivación económica sobre los que vamos a necesitar por lo menos, yo le diría, de 5 a 6 meses más. ¿Ya? Yo tengo la esperanza, pero esto ya en función de información que recibo de laboratorios con los que en algún momento tuve contacto, porque yo estuve impulsando antes de la pandemia el concepto de soberanía sanitaria, Freddy. No puede ser que un país, Ecuador, Perú, Colombia, no pueda tener mascarillas en una crisis. No puede ser que no podamos fabricar vacunas en una crisis. Entonces, empezamos a trabajar en ese momento con unos laboratorios de Bélgica y con la Universidad de Cuenca el concepto de soberanía sanitaria con laboratorios de biomedicina en el Ecuador. Creo que es importante que se camine hacia allá pensando en el futuro. Esto puede volver a ocurrir en cualquier momento y sería terrible que nos agarren nuevamente en una vulnerabilidad tan grande, por usar algún término, poniéndonos a la cola de los demás. Y sí, no hay reactivación, no hay recuperación sin vacunación. Le decía, mi esperanza es que veo todos los días que nuevos laboratorios firman contratos con las farmacéuticas, veo que todos los días se aumenta la productividad. Creo que esto de AstraZeneca, esta restricción va a generar problemas con lo previsto en toda la región, porque se estaba contando con 4 o 5 millones de dosis de AstraZeneca en el Ecuador. Ojalá eso se supere pronto. Pero lo importante en esto, Freddy, es lo que creo que va a ocurrir, que la vacunación, la producción de vacunas va a encontrar la oferta suficiente para cubrir la demanda alrededor de julio o agosto, y se acabará esta espera. Yo creo que va a haber oferta suficiente en todo el mundo. Termina de vacunar Europa, Estados Unidos, creo que en unos 2-3 meses este problema se va a acabar. Por sí solo, por propio efecto de aumento de oferta. ¿Cómo? Sigue tú, María del Carmen. Ahora, estamos a punto de un cambio de gobierno. ¿Qué va a pasar ahora justamente con todo esto que está planificado? Porque es un borrón y cuenta nueva. ¿Qué va a pasar con el siguiente gobierno? ¿Va a continuar el proceso, el plan tal como ha dispuesto este gobierno? ¿O va a ser un cambio drástico una vez más? Ya verá, yo creo que sería un error, porque como le decía, si bien es cierto, han tenido
han habido situaciones impresentables en materia de a quién se vacuna, ¿verdad? Impresentables, ¿ya? También es cierto que los contratos firmados no son de Lenín Moreno. El señor no pone $1, son del gobierno del Ecuador, y esos contratos dicen que el país va a recibir 20 millones de dosis hasta el mes de octubre o noviembre. Disculpe que no tenga la información precisa. Ojalá y antes. Pero lo que yo creo que le corresponde a cualquier presidente, cualquiera de los dos, si el señor Lazo o el señor Arauz, es analizar esos contratos y hacer una observación respecto a si es posible obtener más dosis en menor tiempo. 20 millones de dosis permiten inmunizar a alrededor del 60% de la población, lo cual ya es suficiente para tener un efecto equivalente a inmunidad de rebaño, pero faltarían todavía 8 millones de ecuatorianos por vacunar, ¿verdad? Entonces, sí le digo a María del Carmen, sería un error tirar atrás lo que ya hay. Es más, no creo que sea posible, porque son contratos del país, del Estado, no de los individuos, de los presidentes, ¿verdad? Y deberían de ver cómo se obtienen más vacunas. Cuando tengan vacunas, el problema de aplicación de vacunas no es mayor. El país tiene una infraestructura sanitaria que, como está, le permite vacunar 100,000 personas diarias. El problema es que no hay 100,000 vacunas diarias. Pero el rato que las tengas, esto vuela. En menos de 100, póngale que en menos de 150 días tú podrías haber aplicado esas vacunas. ¿Será posible que se dé un proceso logístico tan complejo en nuestro país que se pueda dar, como usted dice, tantas vacunas aplicadas durante un día, cuando hasta el momento no hemos visto ninguna señal de que se pueda dar? Yo sé que no tenemos las vacunas suficientes, claro, pero... O sea, le digo por lo que yo conozco del sistema de salud, que me tocó conocerlo. Usted sabe que la salud no estaba dentro de mis encargos como vicepresidente, pero en media pandemia me tocó conocerlo. La infraestructura sanitaria del país permite hacerlo, ¿ya? Y la logística permite hacerlo. Hay una discusión sobre la cadena de frío, pero ese congelamiento de 28 grados bajo cero, etcétera, es para conservarla antes de la distribución. Luego de la distribución, usted puede mantenerla en temperaturas normales por 5 días, sin que la vacuna pierda sus propiedades. Entonces eso facilita la logística de la vacuna. Si entra en el juego Johnson & Johnson, ojalá pronto, entiendo que en Estados Unidos ya están vacunando con esa vacuna es más barata y es una sola dosis. Eso facilitaría muchísimo el proceso y necesita menos condiciones menos complejas de transporte y logística. Esa vacuna facilitaría muchísimo este proceso. No sé si el gobierno tiene negociaciones con ellos, asumo que sí. No sé para cuándo la ofrecen, pero esa vacuna cambia el juego de las vacunas y facilita el proceso a todos los países, sobre todo a los países como el nuestro. Estamos dialogando con el economista Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de la República. Dentro de esta recesión económica, economista, tenemos unos sectores más afectados que otros. ¿Qué se debe hacer en el Ecuador post pandemia para aquellos sectores más afectados? Se me ocurre uno de memoria, así rapidísimo, el sector turístico, por ejemplo. Turismo. Yo trabajo en el sector turístico. Nosotros hemos perdido prácticamente toda la afluencia, un parque que tenemos aquí en Novol, parque turístico, cultural. El sector turístico está muy golpeado, la gastronomía. Piense usted en el emprendedor, en el autónomo que era mesero en eventos, músico, artista, que organizaba fiestas. Esa gente era un sector grande, los mismos gabinetes de belleza. A veces uno cree que son pequeños, pero son cientos de miles de personas que no han podido trabajar con normalidad. Transporte aéreo, transporte terrestre, han tenido unos golpes brutales. Son sectores que solo se van a recuperar, Freddy, con la vacunación. Y creo que el Ecuador tiene un potencial inmenso en lo turístico, porque creo que el planeta, primero, tiene reprimidas sus necesidades turísticas por más de un año, mucho deseo de recorrer el mundo nuevamente, y creo que van a priorizar destinos en donde el aire libre, la naturaleza, la no aglomeración sean la razón principal para visitar ese lugar. Entonces creo que hay una gran oportunidad para el país. Les soy sincero, si escogemos bien, si tenemos liderazgos responsables, si tenemos un gobierno decente, creo que las oportunidades de recuperación del Ecuador en los próximos 18 meses son grandes, muy grandes. Oportunidades de recuperación grandes con reformas profundas en diferentes sectores, economista Sonnenholzner. Estoy refiriéndome a una reforma laboral, una reforma tributaria, una reforma a la seguridad social. Sí, Freddy, pero lo más importante es la estabilidad fiscal.
no se puede gastar más de lo que ingresa por tanto tiempo. Creo que se han tomado decisiones importantes, yo sé que son impopulares, pero todo el mundo sabe que fueron correctas y han servido esas decisiones para sostener la dolarización en medio de esta crisis. Creo que ningún candidato, inclusive los que protestaron, Freddy, en octubre, que fue básicamente el socialismo del siglo XXI y el indigenismo, ninguno se refirió al tema de los subsidios durante la campaña, porque saben que si bien es cierto no era popular, era lo correcto. Es lo que ha permitido darle 300 millones el año pasado y 800 millones este año a las personas en condición de pobreza extrema. Gracias a Dios, si no se hubiese hecho eso, posiblemente no habría de dónde sacar esos recursos. Enhorabuena, se está corrigiendo una falla estructural de la economía del Ecuador, que lo único que hacía era acrecentar las inequidades entre ricos y pobres, porque le daba la mayoría de esos recursos al que tiene, no al que necesita, afectar ambientalmente el país y promover el contrabando, pero además desestabilizar durante 40 años la economía. ¿Quién ha dicho algo de eso sobre los candidatos? Ninguno. ¿Usted cree que alguno va a devolver los subsidios? No, no lo van a hacer. Lo que pasa es que ninguno tuvo la valentía para decir que eso era necesario. Ojalá el tiempo sepa reconocer ese sacrificio, ese esfuerzo tan grande. Ojalá. En todo caso, Freddy, no hay estabilidad económica en un país que no tiene moneda como el Ecuador, si es que no hay disciplina fiscal. Créanme, por ahí se parte. De ahí en adelante lo que usted quiera. Ahora hablemos justamente sobre el próximo balotaje en nuestro país. Ya hay dos claros candidatos, están Andrés Arauz y está Guillermo Lasso, pero estamos hablando de que son más de 5 millones de votos que van a tratar de ganar ambos candidatos. Me refiero específicamente a las personas, a los ciudadanos que no votaron por ellos en la primera vuelta electoral. ¿Qué deberían hacer ahora los candidatos justamente para trasladar esos votos hacia ellos? Deben seguramente tomar otro tipo de acciones, otro estilo distinto, tal vez tomar algo de lo que hizo Yacu Pérez, algo de lo que hizo Javier Hervas, que de alguna manera llegó a un público que no votó por Guillermo Lasso, que no votó por Andrés Arauz. ¿Cómo ve ustedes? Sí, vea, es un desafío importante. Por lo primero es decir la verdad. Si yo tuve un rol en la primera vuelta fue justamente tratar de evidenciar mentiras para que la ciudadanía sepa escoger en base a la verdad. Lo primero es eso. Lo segundo, yo lo veo a Arauz con una estrategia clara de haber aprovechado el piso del correísmo, porque el señor no era conocido, entonces en la primera vuelta Arauz era Correa, y en la segunda vuelta el señor se quiere sacar el techo del correísmo. Entonces en la segunda vuelta Arauz no es Correa, ¿verdad? Esa es la estrategia de ellos y así la van a jugar. Desconozco la estrategia del señor Lasso, pero él tiene que buscar la apertura para permitir que su postura no choque con las propuestas de los candidatos cuyos electores él quiere atraer. Creo que el conflicto por entrar en segunda vuelta con Yacu Pérez le va a costar, va a ser difícil que ese electorado supere la tesis de su líder que dice que hubo fraude en contra de él. Eso va a afectar negativamente y veo que el señor Pérez ha tomado una posición de pedir el voto nulo. Desconozco cuál es la posición del señor Hervas. Creo que este incidente de segunda vuelta afecta negativamente o pone más difícil las posibilidades de quien entró en segunda vuelta, que es el señor Lasso, pero no es nada que tampoco con trabajo y con una buena estrategia él no pueda superar. Creo que tiene que trabajar en esa estrategia, no sé cuál va a ser, hoy empieza la campaña, yo veo más, logro identificar con más facilidad la estrategia del señor Arauz, porque ha sido lo que ha hecho desde que acabó la segunda vuelta, no he visto mucha actividad todavía del señor Lasso. Les agradezco, Freddy y María del Carmen, por la entrevista, yo tengo otra entrevista en este momento. Muy amable por considerar mi opinión y un gusto poderlo saludar. Queremos agradecerle, economista Otto Sonnenhorst, por habernos acompañado. Esto es Notimundo, amigos. Una buena noche y saludos a sus amigos. Buenas noches, gracias. Esto es Notimundo, siempre bien informados.